secundaria, estaba pues viendo las actividades para hoy, pero por las prisas le di en algún lado borrar su actividad para hoy, entonces, bueno, voy a tener que volver a escribirlo. Mientras tanto, vamos a compartir la plataforma. Supongo que ustedes, por ser ya alguna preparatoria, ya tendrán algún avance con sus usuarios. Entonces, si no tienen sus usuarios, pues sería nada más ir manera de conseguirlo con sus tutores, con su tutor. Y si ya, entonces en la parte de áreas de ciencias sociales tendrán la materia de contabilidad uno y vamos a darle como que también la primera introducción a nuestra materia, ya ordenando sobre todo los archivos que vamos a ir compartiendo, puesto que no tenemos un libro y pues nuestra materia tenemos que irla formando con nuestra bibliografía, nuestra documentación. En este caso no solamente va a ser textual, vamos a tratar de subir lo que les había comentado desde el inicio en la primera clase, entonces tenemos, ok, ya voy a empezar a descubrir esta parte de aquí. Temario, ustedes me van confirmando si no se ve, solamente si no se ve, si se ve, pues obviamente entiendo que ya estamos compartiéndolo. Bueno, aquí nada más les doy aquí el orden de cómo vamos a seguir trabajando, la portada de contabilidad uno porque hay creo que contabilidad 2 en el segundo semestre. En la carátula van a poder ya descargar el PDF que les dije en su momento cuando tuvimos la primera clase. Como temario y como orden de las ideas que vamos a ir viendo en este curso de contabilidad o sí, de una manera introductoria a la materia, dijimos que nos limitaríamos, puesto que es muchísimo, es una carrera completamente junto con una especialidad, abarcar todo un temario extenso, por lo tanto vamos a buscar la practicidad en la materia, tratando de abarcar pues tanto aspectos históricos, aspectos legales como el marco legal, que sería nuestro primer módulo, nuestro primer bloque, tomando como segundo bloque la introducción ya en materia a lo que corresponde con la ciencia eh, desarrollada como teoría en sus principios contables. O sea, me refiero a que si ya vimos en la introducción como la parte de la historia y hasta cierto punto hablamos del concepto, de la importancia, voy a irlo haciendo más grande, sobre todo vamos a irlo repasando, no está de más. Si aquí en la parte de la introducción vamos a retomar parte del concepto y la importancia de la contabilidad, nos vamos a detener más en la función, sobre todo de ustedes como futuros contadores, en el aspecto profesional y en el aspecto también amateur, o sea, no necesariamente tienen que graduarse como contadores, aquí podemos hacer tal vez un comentario agregando a esto que si ustedes de alguna forma se llegaran a dedicar a la contabilidad, en la contabilidad no requieres tal vez tener una carrera como tal para poder desempeñar la contabilidad. Recordemos que la contabilidad es una actividad que se realiza y que todos finalmente realizamos de manera consciente o inconsciente. Y cuando tenemos una profesionalidad o tenemos un oficio, más bien una profesión que se dedique a esto, a la parte de las finanzas, a las ciencias económicas, a las ciencias sociales, pues tenemos que aplicarla de manera más profesional. Entonces, aquí es cuando entra el estudio de esta disciplina. Sin embargo, un contador, pueden que ustedes tengan el servicio de un contador que no tenga una carrera, ¿no? No se trata de aquí de menospreciar nada, sin embargo, puesto que la experiencia también cuenta bastante y en mi modo también de pensar es mucho más pesada que incluso la teoría. Entonces, pues sí, un contador muy experimentado puede no tener la carrera, sin embargo, los conocimientos son de importancia. Sin embargo, ustedes, como estudiantes profesionales, pues tienen ahora esta parte del estudio de los principios de todo contador, o sea, ya profesional, estudiante de contabilidad. Habíamos hablado de la clase pasada, sobre todo dijimos en alguna actividad que hicimos que posiblemente se han dado varios casos que no son tan bien vistos en la contabilidad, incluso han habido, pues sí, delitos financieros y cosas ahí por el estilo que se pueden ir viendo, sobre todo para aprender
de lo malo, lo bueno, en el aspecto de que no hay que hacerse o los problemas en que uno se puede meter. Y bueno, por eso los principios, por eso la introducción se vuelve de alguna forma, no a redundar, pero sí a reforzar con esta parte del módulo introductorio. Ya cuando entremos al proceso contable, que es lo que realmente nos interesaría de modo práctico, yo sé que algunos de ustedes son prácticos o les gusta ya digamos que el objetivo, vamos, digamos, directo al grano, ¿no? Es el proceso, ¿no? Aquí donde estamos estudiando lo que habíamos estudiado, bueno, lo que habíamos leído en la historia sobre la partida doble, la evolución de la partida simple a la partida doble por parte del matemático Pacioli. Y bueno, en la partida doble se dan cuenta nada más hay un solo tema, la partida doble. Y pues de ahí pues realmente vamos a desglosar varios más. O sea, me refiero a que con un concepto podemos trabajar varias cosas, pero siempre y cuando tengamos un marco legal, una introducción, unos conceptos. Por ejemplo, ahorita acabo en su segunda actividad que les iba a subir, que por equivocación le di así como guardar, pero sin cambios, fue una parte en que vamos a desarrollando también que se va a llamar eh, glosario contable. El glosario contable pues, nos va a permitir ir avanzando a la vez, conforme vamos estudiando, conforme vamos practicando, ir a la vez avanzando con los términos. Porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, un bloque de términos contables y en ese bloque ver todos los términos hasta que no terminemos a avanzar, pues va a ser muy aburrido, no vamos a avanzar y nos vamos a quedar igual estancados. La contabilidad, así como las leyes y los códigos y las normas y todo lo que existe para interpretación abierta o no abierta, pero una interpretación me refiero específica, hasta cierto punto ambigua, pues es complicada porque entra mucha parte de interpretación. Entonces, para no detenernos tanto en eso, sin embargo, sí se va a tener que tratar. Vamos a la par junto con las actividades que yo voy a proponer en cada clase, e ir sumándole a un glosario contable términos. Si hay dudas me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Estoy aquí, realmente esta es la pantalla que creo que nos va a acomodar mejor. Tenemos aquí el cuadrito del chat, igual puedo ir viendo si tienen alguna duda en el chat. Y si no, pues continuamos. Las cuentas como cuarto módulo, si ya vemos aquí cuarto módulo, pues aquí es donde vamos tal vez a enfocarnos un poquito más en el tiempo, sobre todo porque si hay una nomenclatura, hay un catálogo de cuentas, entonces no vamos a poder verlas todas las cuentas, pero sí hay como un catálogo básico de las cuentas básicas de lo que hay que saber como mínimo. Y dentro de los activos, pasivos y patrimonio, que es lo que le da base a toda una empresa, a toda una persona, nosotros estamos, nos pueden medir en base a lo que valemos por el activo, el pasivo y nuestro patrimonio actual. Entonces esto nos sirve mucho para saber la riqueza de algún agente, de algún ente, agente económico o ente también económico, contable. Bueno, dentro de las cuentas también vamos a manejar las principales cuentas contables, perdón. O sea, me refiero a que no vamos a manejar todas las principales cuentas contables y dentro de toda esta parte de aquí, pues las operaciones que se tengan que ir haciendo dentro de las matemáticas financieras. Sinceramente, las matemáticas son un campo especializado. Obviamente, esto sabemos que es un universo. Conociendo, creo que las matemáticas conocemos el cosmos. Pero, y por eso hay que tenerle mucho respeto. En mi caso, las matemáticas financieras son lo que nos atañen, entonces son a cierto punto conceptos que no vamos a ir aprendiendo a la vez que fórmulas, pues, aquí lo importante no es tanto el descubrir nuevas ecuaciones, sino realmente interpretar. Aquí nuestra función, recuerden, es interpretar información, ordenarla, clasificarla para después proporcionarla, ¿no? De manera clara, objetiva. Ya habíamos visto eso en las primeras partes, entonces esa es nuestra función. Base de problemas o ejercicios sencillos, matemáticos, vamos a estar tal vez interpretando ciertas eh, decisiones, eso es lo que estaba buscando la palabra, las decisiones que tengamos que tomar, sobre todo en las partes simuladas de la contabilidad. Bienes y recursos, posiblemente ya esto se esté viendo en el segundo módulo, en el segundo curso, sea parte del segundo semestre, junto con las obligaciones y deudas y la parte de ya de empezar a presentar los informes, ¿no? En cuanto a los ingresos, costos, ganancias,
eso es lo que al final de cuentas digamos que se usa con la contabilidad, ¿no? ¿Qué tantos ingresos tuvieron al año? ¿Cuáles fueron nuestros costos para poder controlarlos? ¿Y cuáles son nuestros gastos para poder también presupuestarnos, ¿no? En la siguiente. Entonces, digamos que esto ya sería para tejer el siguiente año, incluso si lo veríamos presencialmente. Muchas cosas también de aquí, ojalá y lo veamos presencialmente. Pero mientras tanto, nada más es un adelanto, una introducción. Voy a regresarme a la pantalla inicial. Y en la pantalla inicial regresamos al módulo de cómo está ordenado el curso, cómo está ordenado el curso. Y en el tercer módulo, en el tercer apartado, tenemos la introducción. Eso ya lo vimos, y entonces como ya lo vimos como clase pasada, lo que hice fue dárselas aquí en PDF, ustedes las pueden descargar. Ahora, ¿cómo vamos a ir ordenando esto? Yo les sugiero que por ahora, como nos da una gran ventaja esta plataforma que es mantener todo en un todo, o sea, sus clases la van a tener prácticamente aquí, junto con los materiales, junto con los que le voy a compartir, junto con incluso el webinar que vamos a seguir utilizando, que va a ser Webex. Y mientras tanto, ustedes pueden decidir si lo bajan o lo imprimen o lo dejan aquí mientras dure esta modalidad. Ya cuando regresemos a la escuela, posiblemente entonces ahora sí para que tengamos ya lo físico, en lo físico y nos sentamos a tomar apuntes de manera real, así en la parte presencial, pues ya lo descargan y lo llevamos en una carpetita o hacemos, lo mandamos a imprimir o algo así. Por ahora les decía que nos podemos apoyar de la libreta para apuntar. Nos podemos apoyar de la libreta porque va a ser nuestro soporte en caso de que falle el internet. Si falla el internet no hay excusa, posiblemente se haga a mano, como se ha hecho muchas cosas, se siguen haciendo muchas cosas a mano. Y si no, pues entonces pues aprovechamos lo digital y escribimos en el PDF, ¿no? Así como también habíamos propuesto. Por lo tanto, les voy a estar compartiendo el PDF. A manera de recordación, de recordatorio, perdón, de repaso, de recapitulación, pues hablábamos nada más en cuanto a la contabilidad, pues los aspectos a considerar, eso ya lo vimos, no tiene mucha importancia en el aspecto que ya lo estamos incluso hasta dejando, ya se empiezan a hacer obsoletos todo, incluso vamos a empezar a manejarlo todo desde aquí. Y pues nada más la contabilidad, recordar que es eso, un sistema de hacer de una información, o sea, presentar una información ordenada a base de un sistema. Y el sistema lo vamos a ir conociendo a través de esta clase, de este curso. No hay mucho que ver, nada más era comentarles esa parte, vamos guardando y ahora sí, ya nos presentamos, pasamos al primer tema. Según nuestro temario, nuestro primer tema es marco legal. Dentro del marco legal tenemos uno, cultura tributaria. Y la cultura tributaria, pues es lo que ya veíamos en la última clase, pero que lo vamos a mejor empezar ya a ver desde aquí. Entonces lo descubrimos. Ahora pregunta, jóvenes, nada más, ¿hay alguna persona que de aquí no esté viendo lo mismo que yo, que esté tal vez que no tenga su usuario y se lo esté, o sea, desde su computadora que no tenga su usuario? ¿Hay alguien que no tenga todavía su usuario? Supongo que no. Bien, aquí me faltó agregarle un banner, pero ya lo vamos a ir agregando para que se entienda que es el tema uno y como la presentación, vean que si nos vamos a dar cuenta aquí en la sección de temas es la que vamos a tomar en cuenta, o sea, es la que vamos a ir viendo. La otra parte de las de arriba no van a cambiar, van a seguir siendo las mismas, no creo agregarle más porque vamos a trabajar en los temas, aquí es donde vamos a ir a enriquecer todo el recurso. Entonces aquí digamos que el tema uno es nuestra clase actual, la clase de hoy. Y posiblemente el tema 2 sea la clase que venga, ¿no? Siempre y cuando terminemos de ver lo que estamos viendo hoy, que lo más seguro es que sí, puesto que ya habíamos empezado la clase pasada, es nada más complementarle y algunas actividades que quedaron pendientes y bueno, empezamos ya en lo que nos atañe en la materia. Y para esto me gustaría que, Ángel, ¿te gustaría empezar con la lectura que acabo de subir, por favor? Voy a hacerlo más grande.
Creo que ahí está bien. Si no es Ángel, para poder igual entre todos los participantes, que son bastantes, ir conociéndonos. Viviana, creo que no has leído. Puedes leer desde el inicio hasta antes del cuadrito, de este cuadrito. ¿Dijo Viviana? Viviana, por favor. ¿De dónde me dijo, perdón? De los primeros tres párrafos, por favor. Ok. Se define como cultura tributaria el conjunto y serie de valores y comportamientos de los integrantes de la sociedad pueden tener respeto al cumplimiento adecuado de sus obligaciones y derechos relacionados con la tributación. Es obligación de las autoridades tributarias concientizar al público en general sobre la importancia de cumplir oportunamente con sus impuestos y, en paralelo, es obligación de los contribuyentes cancelar oportunamente sus impuestos y así cumplir los principios de solidaridad financiera. Los impuestos tienen como objetivo repartir adecuadamente la riqueza desde las personas naturales o empresas de mayores ingresos hacia aquellos de menores ingresos. Con base en el pago de impuestos, el Estado puede proveer de servicios públicos que eleven la calidad de vida de los mexicanos, tales como asistencia en hospitales públicos, educación, desayunos escolares, seguridad, obra pública y social, etc. Muy bien, esto de alguna forma ya lo habíamos platicado, incluso ya habíamos visto un video. De aquí alguien me puede comentar, sobre todo enriquecer con sus propias palabras el concepto, comprender más bien qué es hasta ahorita cultura tributaria, cuál es el objetivo, qué es lo que se busca con la cultura tributaria en nuestro país y también en su utopía, qué es lo que también se piensa hacer con estos recursos, cuál es el punto, ¿no? ¿Me podrían ir diciendo dentro de lo que cabe? Yo, Sí, adelante. bueno, o sea, no estoy muy segura, pero le voy a decir lo que yo creo, ¿vale? Una cultura tributaria sirve para que hagamos como una cooperación entre todos que nos beneficie. O sea, es como que si yo voy a pagar mis impuestos y todos los impuestos que paguemos se van a recaudar para ponernos luz o para pavimentar estas calles. O sea, se supone que justo todos damos como un pequeño tributo y se nos devuelve un beneficio mayor. Es para un bien común, según yo. Sí, de hecho, precisamente acabas de mencionar algo en donde pareció chistoso el tributo. Precisamente por eso veíamos el desarrollo histórico, porque parte del tributo, pues, fue antecedente, ¿no? De hecho, lo fue. El tributo es antecedente pues, obviamente, de los impuestos. Entonces, sí, viene de ahí. Precisamente ahorita que vayamos cerrando esta primera introducción, que ya también viene siendo el refuerzo del tema anterior, pues sí tienes en general esa idea de que, de que la cultura tributaria busca con eso, nada más concientizar que todos tenemos que poner un granito de arena. Aquí se dice que la riqueza de la nación viene relativa también al compromiso que tenga pues, su sociedad en cuanto a una cultura tributaria. Si todos tenemos una cultura en cuanto a pagar nuestros impuestos como se debiera y los que te correspondan de ley, pues sin buscar también ningún tipo de evasión o de no cumplir con tus objetivos, sí, de evasión fiscal, pues entonces pues debería ser en teoría un país próspero, ¿no? O sea, eso es lo que dice la teoría, lo que dice la bibliografía. Bueno, muy bien, Lucía, gracias por tu participación. En general fue, y en específico viene a continuación esto. En general fue lo que dijiste, en específico es esto. Vamos a utilizar también la voz de un compañero, en este caso puede ser Emanuel. ¿Te gustaría leer? O si no es Emanuel, porque no tienes micrófono, o sea, no tienes un audífono para eso, Ángel puede ser también. ¿Eh? La parte del párrafo que estamos viendo aquí, junto con el artículo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice el artículo? Ahora sí vamos a ver artículos. En consecuencia, el pago de impuesto permite que el Estado provea de servicios gratuitos a las personas que más necesitan. Sobre los temas tributarios,
La Constitución de la República indica: el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residen, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Gracias. Entonces aquí es parte también ya de nuestra materia, de ir viendo pequeños fragmentos de los artículos que nos van a ir dando ese marco legal y bueno, ya entramos como nuestra máxima ley, nuestra máxima norma, que es la Constitución Política, en donde vemos que en el artículo 31 ya nos empieza a decir por qué nuestra obligación como mexicanos contribuir al gasto público, lo que decía Lucía. El gasto público, si también ya lo vamos entendiendo de esta forma, es la manera en cómo el papá gobierno, nuestro papá gobierno distribuye nuestro gasto, ¿no? Nuestra mesada, nuestro domingo, y así le corresponde tanto a nuestro hermano mayor, a nuestro hermano menor, y entonces esa parte de distribuir los recursos, pues también es como obligación desde la Constitución como mexicanos. Gracias, Ángel. Entonces, bueno, aquí viene la importancia también de lo que decía Lucía con respecto a los impuestos, pero vamos a utilizar para ir leyendo el material y pues esto también se les va quedando como soporte, ¿no? Heidi, qué bonito nombre, Heidi. ¿Puedes leer, por favor, el primer párrafo nada más? Sí, profe, pero no importa que esté pasando la basura. No ¿Qué está importa, pasando? son Ok, efectos especiales. ok. Con base en los impuestos que recauda el Estado, se pueden realizar obras de infraestructura. Una de las labores del ISR ha sido concientizar sobre la cultura tributaria a los contribuyentes, de tal manera que paguen sus impuestos de forma oportuna. Este esfuerzo enfatiza la formación de actitudes y compromisos de todos los contribuyentes para el pago de impuestos con el fin de generar solidaridad, justicia social y correcta distribución de la riqueza, y generar la responsabilidad del ciudadano como individuo que colaboran en el desarrollo de todo el país. Perdón, estaba viendo que es un resumen de lo que había comentado Lucía y parte también de una introducción a la importancia, reforzando como que no está de más. Pareciera que la bibliografía y la teoría nos recuerda todo el tiempo que hay que pues tomar en cuenta por qué es importante. Y ahora, ya especificando lo que decía Heidi, vamos a tener como tal impuestos que van a ser prácticamente generales, para todas las personas, o sea, en general para todas las personas. Si trabajamos, si somos parte de económicos, somos entes económicos dentro de un sistema, pues vamos a ser partes también dentro de una estructura tributaria, de un régimen tributario. Y en este caso, los que nos van a alguna forma concientizar de hacer pagar estos impuestos, pues son el Estado a través de sus secretarías. Y ahorita vamos a llegar a una de ellas que ya seguramente saben, pero para ir sobre todo ya enfocándonos a la materia, vamos a ver aquí el ISR como IVA, como impuesto principal para esta recaudación, o sea, de la que no nos vamos a salvar nunca es del ISR y del famoso IVA, ¿no? Que no solamente nosotros lo pagamos, ¿eh? Todo esto del ISR y el IVA se paga también en otros países. Y bueno, ya nada más para ir de alguna forma pasando a, no, todavía nos falta una parte más, ¿no? Si no, vamos a llevar un ratito con esto, pero aquí vamos a hacer una pausa con esto. Conceptualmente ya habíamos dicho por parte con Lucía que tributar, pues sí, es como darle esa parte tuya, pero de alguna forma con lo que tengas, ¿no? O sea, pareciera que así es el tributar. Y sí, dice aquí que contribuir al Estado como un compromiso y una obligación ciudadana en el pago de impuestos en dinero, especies o servicios que servirán para financiar la satisfacción de necesidades sociales. Bajo este concepto se deben articular principios económicos, jurídicos y sociales. A lo que voy es que hasta su tiempo no tan remoto, y ahorita vamos a ver un fragmento de un video, porque es
muy relacionado este término de tributar con el pagar impuestos. Si ustedes aquí leen en la parte del pago de impuestos, no solamente se refiere al dinero, especie o servicio. Quiere decir que en su momento también se pudo haber requerido una especie, o sea, puede ser comida, alimento, animales, algún tipo de producto, o servicios, ¿no? También en este caso, pues, los servicios de una persona. Para esto hacemos una pausa aquí para dando un poquito de respiro. Y vamos a ver un fragmento que pongo aquí sobre esta película. Algunos de ustedes ya seguramente la han visto, muchos son cinéfilos y seguramente dentro de las películas que han visto hay esta que se llama La Ley de Herodes. Digo, es mexicana y por lo tanto sabrán que se les escapará a los actores algunas frases mexicanas, ¿no? Muy, muy coloquiales. Espero que no hiera susceptibilidades, pero lo que se rescata dentro de este fragmento, pues es una idea a lo que nos decía Lucía y a lo que me refería yo con los tributos. Entonces lo vemos, por favor. Sigamos. Todo juicio en orden criminal tendrá la cosa. Esta tampoco sirve. Apunte, Peck. Artículo, el número que sea. En vista de que los acontecimientos recientes han afectado de manera sustancial los ingresos del municipio, se decreta que a partir de hoy, 9 de octubre de 1949, sin excepción, todos los habitantes de San Pedro de los Aguaros tendrán que pagar un impuesto adicional por la tenencia de la tierra, así como por las vacas, puercos, burros, guajolotes, gallinas y cualquier otro animal conocido o por conocerse. Caray, licenciado, la gente está muy amolada. No es justo cargarles así la mano. Mire, no exagere, que todo lo hago por el bien de la comunidad. Ahora que yo sea gobernador y usted sea presidente municipal, ahí le hará como quiera. Y no me distraiga, que se me va la inspiración. Sigamos. A partir de hoy, se modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales, pasando de 6 a 12, no, a 20 años, pudiendo reelegirse hasta por 4 periodos. Uno nunca sabe. Dos gallinas. Nácatse. ¿Qué cosa? ¿Qué? Que ya no le queda nada. Que a lo mejor después de la cosecha le puede pagar. No. Dígale que lo siento, Peck. Pero no por unos cuantos vamos a retrasar el progreso de las mayorías. Ni modo, enciérrelo, el que sigue. Mire, licenciado Vargas, si quiere, córrame. Pero yo no puedo ser cómplice de estas chingaderas. Usted es el peor presidente municipal que hemos tenido. ¿Qué me dijo, Peck? No me falte el respeto delante de la gente. Perdón, licenciado. Que perdón ni que la chingada. Vamos a platicar ahí adentro. Y ustedes espérenme aquí. Pinche pueblo jodido. Bien, chicos, entonces esta película realmente ya tiene unos años que salió. Yo me acuerdo que estaba todavía prohibido en ese entonces ver este tipo de películas con lenguaje un poquito altisonante, pero muy cultural, muy coloquial a nuestra
cultura mexicana, sobre todo porque yo creo que también no solamente se ve reflejado en la cultura, sino también se ve reflejada la realidad en la que entonces se vivía y en la que entonces también se cobraba la tributación, ya regresando al tema, ¿no? Cómo se imponían hasta cierto punto en pueblitos, en lugares pues también alejados de la urbe, casi casi sus propias leyes, ¿no? Por eso de aquí el nombre de la película, si alguien quiere verla, no está de más, es política, controversial y un poquito, este, pelada, pero aporta cuando lo vemos con un poquito de criterio, con un criterio un poquito más amplio. Entonces, aquí alguien quiere opinar, sobre todo ver su punto de vista acerca de cómo se tributa, cómo se tributaba, cuál era la finalidad, qué opinan de esta parodia social, se sigue dando, no se sigue dando, es real, es irreal, es surreal. Si no, de cualquier forma vamos a seguir utilizando los videos como parte de los análisis. Entonces, si no hay mucho que analizar es por lo mismo, porque es obvio, lo visual y lo auditivo suma bastante a lo obvio y nos queda más que claro. Sería muy redundante estar diciendo si se cobraba el impuesto con animales y pues a los que más se le cobraba pues eran los que menos tenían, lo que no va de acuerdo con la cultura tributaria. Por lo tanto, este video busca con esa finalidad aportar a lo que no debería de ser la cultura tributaria, viendo que existe o que ha existido ese tipo de injusticias. Regresando al tema, vamos a seguir con nuestro PDF, sobre todo en la parte que decía Heidi, ya bueno, comentábamos con este extracto de la película y regresamos a aquí. Yo voy a hacer la unión del tema para retomarlo. En consecuencia, los contribuyentes y ustedes, estudiantes actuales, debemos asumir el compromiso de una correcta tributación para aportar al mejoramiento de la sociedad en su conjunto. Desde jóvenes se debe aprender que una correcta tributación genera desarrollo en un país, pero que también la defraudación fiscal o la evasión fiscal tributaria, además de evitar el desarrollo social, implica una grave sanción para el evasor, que se traduce en pérdidas económicas e incluso la prisión. Aquí lo importante es que el evasor no siempre es el contador. Entonces aquí es importante tener en cuenta que nosotros fungimos como representantes de una persona contribuyente, de una persona que tributa, de una persona que paga impuestos. Y entonces a veces nosotros tenemos que hacer cosas que pues obviamente no nos repercuten a nosotros como persona, pero tampoco coludidamente o que por medio de nuestras consecuencias afectemos a terceros. Entonces es muy importante esto porque el evasor, digo, sí a veces sí termina siendo el culpable el contador y pues en algunos casos delitos fiscales, de esos que le llaman delitos de cuello blanco, terminan también presos los contadores, ¿no? Pero me refiero a que a veces el daño no se hace directamente a uno como contador, sino también se le hace a uno como evasor, contribuyente o cliente cuando ustedes ya se dedican a este tipo de trabajos, contadores, ¿no? Contables. Bien, si nos da tiempo, sobre todo porque vamos a ver esta parte de los elementos y aquí ya vamos a terminar porque esto va a ser parte de lo que nos va a dar inicio al siguiente tema. Triana López, Triana, ¿podrías leer? Si tú tienes manera de leer, puedes leer. Si no, entonces Estefano. Elementos de la obligación tributaria. Sí, profe. Ok, elementos de la obligación tributaria. La obligatoriedad de tributación completa a todas las personas que conforman un país pensando en su desarrollo integral y en el beneficio que todos puedan recibir como producto de dicho desarrollo, ya que todos utilizan carreteras, unidades educativas, centros médicos, hospitales, etc. Desde otro punto de vista, la falta en el pago de tributos no permite o alarga la construcción de la estructura pública, obligando a las autoridades tributarias a la exigencia de dichos pagos de forma oportuna y completa.
Bien, gracias, Triana. La infraestructura tributaria, ¿Sigo? como bien, no está bien así porque realmente vamos aquí a detenernos en la parte de explicar en qué consisten esos tres elementos. Lo que decía Triana es entender que la infraestructura tributaria, perdón, la, la ley tributaria lo que nos implica sobre todo es manejar tres elementos dentro de esa estructura en donde se va a hacer la recaudación de impuestos. Eso se va a aplicar específicamente, o en uno de los grandes casos, a la infraestructura pública, que era lo que decía Diana, ¿no? La infraestructura pública es lo que incluye carreteras, alumbrado público, unidades educativas, hospitalarias, de seguridad pública, bueno, todo lo que de alguna forma nos ayuda como nación, como país a desarrollarnos, como ciudad, como urbe, eh, viene a partir de que los elementos de obligación tributaria se tienen que cumplir dentro de una ley, o sea, no pueden estar sueltos, no pueden dentro de esto como en la película nos mostraban el fragmento de la película, imponerse las leyes porque sí, imponerse los impuestos porque sí. Nadie puede venir a decirnos, tú vas a pagar tanto de impuestos porque, pues, porque sí, porque aquí en Cancún se paga así, o porque en Tijuana se paga así. O sea, realmente no. Todo tiene que estar bajo una obligación, o sea, dentro de una ley, algo bien establecido, algo bien armado. Y dentro de este armadito que hay está digamos, esta ecuación: sujeto, activo, hecho generador y sujeto pasivo. O sea, tienen que existir dentro del marco estos tres elementos dentro de la ley tributaria que los debe de estar en un contexto almacenándose. Todos estos se encuentran en un universo. El sujeto, el hecho generador y el sujeto pasivo son parte de ese mismo espacio y fungen, más bien, sus elementos, los elementos tienen su principal función. Por ejemplo, la ley tiene su principal función, que es establecer y determinar hasta qué bienes y qué servicios se van a imponer con un tipo de ley. Y bueno, eso ustedes ya lo habrán visto, que todo este tipo de leyes se establecen a partir del poder legislativo, del poder judicial, bueno, perdón, poder ejecutivo y poder legislativo, que son los que hacen esa parte de aprobarlas, de diseñarlas, de ver qué es lo que se necesita para poder hacer las reformas y los ajustes a la ley que se requiera para poder estar en marcha, para incluso hay algunas cosas de la ley que se tienen que reajustar de acuerdo a la operación de esa nueva norma. Por ejemplo, la última parte del IVA, la última reajuste del IVA fue que se extendió, digamos, si en algunas zonas como nosotros que estamos en Quintana Roo, pagábamos eh, el 10% de IVA, por ejemplo, en su momento, se unificó una tasa del IVA al 15%, que es en toda la República. Por lo tanto, no tenemos ya, digamos, esa preferencia. Aquí la ley se tuvo que reformar y se tuvo que cambiar. Entonces, eso lo hace el Poder Legislativo, los diputados junto con los senadores, en un orden así, en la escalerita, para llegar al Ejecutivo, en donde se aprueba o no se aprueba este tipo de leyes, ¿no? De normas. Perdón, el hecho generador aquí es importante detallarlo en las siguientes clases, pero por ahora entendamos que el hecho generador es eso, lo que genera ese impuesto, lo que va a generar que te cobren a ti el IVA, lo que va a generar que te cobren a ti el ISR, y realmente el hecho generador es eso. Si ustedes, por ejemplo, tienen un trabajo, el trabajo es el hecho generador que va a permitir a ustedes ser parte de la contribución tributaria. En su caso, sus patrones o su empresa le va a absorber de su nómina, de su pago semanal, quincenal, ese pago proporcional de tus impuestos y se lo va a dar al gobierno. Entonces, aquí empieza ya un hecho generador que es tener trabajo. El tener trabajo ya nos genera ser parte de una cultura tributaria y pagar, queramos o no, nos guste o no, nos estemos de acuerdo o no, nuestros impuestos. Por eso, hasta cierto punto, ya cuando tenemos una obligación laboral, pues tenemos a cierto punto también el derecho de exigir, ¿no? Como decir, yo pago mis impuestos, también tengo una manera de que se retribuya a lo que pago, ¿no? Entonces,
Vamos a ir como que adentrarnos a este sistema, a esta matrix que no podemos pues evitar. Y el sujeto pasivo, pues en este caso, si lo queremos ver así, es la persona que está obligado a pagarla por nosotros. Si, por ejemplo, nuestro sujeto pasivo es el que nos absorbe a nosotros el impuesto que va a ser directamente nuestra empresa, o sea, la empresa, por ejemplo, es la que nos toma el dinero del impuesto y a su vez ellos a su vez tienen que pagar también sus propios impuestos como empresa. Ellos entran dentro de otro sistema que se les cobran otro tipo de impuestos, no solamente las que ya nos cobran como personas normales, personas mortales, personas físicas, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora también van a poder ellos como empresa ser sujetos pasivos y también pagar sus propios impuestos pues a este caso a la instancia que nos va a hacer el cobro, ¿no? Y aquí ya llegamos a esa instancia que nos va a hacer este cobro, que va a ser el sujeto activo. El sujeto activo es el que se encarga de recibir todos los impuestos y en el caso de nosotros, los mexicanos, tenemos al Servicio de Administración Tributaria, SAT. Y sobre esto venía la actividad, pero no lo voy a explicar porque es parte de la actividad, o sea, voy a explicar igual hay una diferencia o para hacer como que un poquito más de tenerme más en esta instancia, pero no lo vamos a hacer con esa intención. Por lo tanto, ahorita ya nada más para salir también de esta lectura, que también podría ser un poquito lenta, voy a compartir lo que sigue. Lo que sigue es entonces un video que nos va a dar ya un amplio conocimiento, ya generarlo así sobre todo, no tan amplio, pero sí un poquito más específico en el aspecto de que sabremos cómo se distribuye el gasto público. Ahora sí vamos a ver por qué los impuestos, la importancia y sobre todo hacia dónde van y por qué. La actividad que tengo aquí a continuación es lo que ya de alguna forma hicieron, me lo mandaron en los correos. Sin embargo, cuando ustedes vean asignada la actividad, aquí es porque ya va a empezar a contar desde la plataforma. Sabemos que esto nos va a facilitar a ustedes y a nosotros los profesores recibir sus trabajos. Entonces ustedes van a poder en sus módulos de asignación ir subiendo sus tareas y yo por mi parte ir calificándoselas desde ahí. Entonces ya no vamos a utilizar el correo. No sé hasta cuándo, lo más probable es que sea a partir de la siguiente actividad. Por lo tanto, viene aquí la indicación. Esta actividad seguramente ya me la mandaron. Sin embargo, yo la subí y además abajo de esta venía otra que fue la que se me borró. Y es la que va a complementar a este tema. Si bien vimos parte de la cultura tributaria de la clase pasada, hoy estamos complementando con algo más físico, o sea, ustedes ya van a tener esto en sus manos. Por lo tanto, aquí viene la indicación. Cuando ustedes vean esta actividad generada, lo que les voy a pedir es que la volvamos a subir por este lado para que me ayuden ustedes a llevar un orden. Como tienen una asignación cada una de las actividades, digamos un puntaje, pues así yo voy sabiendo que desde ahorita ya se va cumpliendo. Solamente hay una actividad que quedó pendiente, digamos, quedó bajo el esquema anterior, que fue la de la línea de tiempo. Y esa de la línea de tiempo, pues la dejamos allá en el correo y yo ya lo tomé en cuenta, que son los que me lo enviaron, que fueron casi todos. Y entonces a partir de esta actividad de la cultura tributaria, ya empezamos a manejarlo aquí. Además, se rige bajo nuestro tema. La línea de tiempo, si lo ven aquí, no está ni siquiera en el tema, pero sí nos sirvió para adentrarnos a la historia. Entonces, ahorita todavía no está asignada la actividad. Ustedes van a poder verla, pero cuando la tenga asignada. Mañana nos vamos a tener que ver o pasado mañana. Entonces, ya los voy adelantando y esto ya va a ir quedando mejor. Nada más lo último que quiero que ustedes tengan aquí en cuenta, que es para poder terminar de hacer la actividad, no solamente la que voy a subir ahorita, la que se me borró, vuelvo a decir es lo mismo, la que se me borró, sino también también les va a servir para los que no han terminado esta, pues un chance de poderla terminar en lo que yo termino de asignar la tarea.
O sea, me refiero que lo que voy a compartir a continuación ahorita, lo que sigue ahorita, es un video que también era lo que íbamos a ver. Lo dejo viendo mientras nos saca la aplicación. O sea, lo dejo viendo para que ya nos adelantemos. Y mañana retomamos el punto aquí, en esta parte. Supongo que ya mañana debemos estar terminando la parte del marco legal, espero que sí. Para entonces ahora sí ya meternos un poquito más en materia de contabilidad. Preguntas, chicos. Ahorita no hay nada que hacer. Por lo pronto, esta materia no hay nada, en esta clase no hay nada que hacer como subir tarea. Nada más dame chance a mí de subir la asignación. Mañana seguramente vamos a tener la actividad que era para hoy y si ya está lista la asignación, pues suben la tarea que nos quedó pendiente. Nada más los dejo aquí con este video y abierto el tema. También ahí dejo abierto el tema para mañana continuar con esto de los impuestos. Preguntas, dudas, me quedo en el chat. Amigos de Contador Contado, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a tocar un tema que muchos de ustedes seguramente están interesados y es un tema que a todos nos debería de preocupar. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta ocasión vamos a ver lo que son los impuestos en México, cómo se componen y sobre todo quién los paga. Pero para poder entender esto debemos de irnos un poquito más a lo que es el origen. Entonces acompáñenme a ver este nuevo video. Pues bien, para poder entender un poquito más esto de lo que son los impuestos en México, vamos a hablar de lo que es el origen. ¿Y dónde está el origen? Pues básicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y que nos dice que es obligación de cada uno de los mexicanos contribuir a los gastos públicos. Es decir, con todos aquellos gastos que nosotros requerimos día a día. ¿Cómo qué? Como pueden ser a lo mejor hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Pero nos dice que además de la federación, hay los estados deben de ser de la Ciudad de México, de los municipios de donde residan, tanto de manera proporcional como de manera equitativa según lo que nos dispongan las leyes. ¿Cómo es esto? Que no podemos nosotros pagar impuestos de manera desigual si, por ejemplo, un trabajador que gana 10,000 pesos no debe de pagar un impuesto sobre mayor o mucho más grande que lo que puede llegar a pagar una empresa que llega a tener ingresos de 10 millones de pesos, por poner un ejemplo. A eso se refiere, que debe de ser de manera proporcional. Es decir, que en función a lo que vaya ganando cada uno de los mexicanos es como va a ir pagando. Pero también debe de ser equitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que más gana, pues también es el que más debe de pagar en función de lo que son sus ingresos. Vamos a ver esto un poquito más a detalle. ¿Y por qué menciono esto de lo que es la Constitución Política? Porque aquí es de donde nacen todas las leyes y todos los códigos y de ahí se van a ir en cascada hasta que obtengamos obviamente pues lo que es nuestras leyes que van a estar legislando lo que son cada uno de los impuestos. Por lo tanto, entonces vamos a ver pues lo siguiente, que es de dónde nacen los impuestos. Y para poder saber qué son los impuestos debemos de irnos a lo que es el Código Fiscal de la Federación, que básicamente nos habla de lo que es un código para todas las contribuciones, impuestos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice? Que bueno, en su artículo 2 nos dice que las contribuciones se clasifican tanto en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones, mejoras y derechos. Vamos a ver esto de una manera un poco más gráfica. Si nosotros vemos lo que son las contribuciones, vamos a ver que tenemos de un lado los impuestos, que es básicamente todo lo que es una imposición respecto a un gravamen. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener un impuesto para lo que son los ingresos, un impuesto para lo que son ventas, un impuesto para lo que puede ser algún tipo de servicio en especial. Luego vienen lo que son las aportaciones de seguridad social, algo que es muy conocido en otros países. Aquí en México tenemos dos grandes instituciones que son muy representativas de lo que es en México la seguridad social, que por un lado es el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el otro lado lo que es el ISSSTE, que básicamente es para dependencias de gobierno y para trabajadores del Estado. Luego vamos a tener lo que son contribuciones de mejora. Normalmente aquí venimos englobando todo lo que son esas contribuciones que van a ser